héroe indígena, Cuauhtémoc, creí que iba simplemente a recrear un momento histórico particular, el del optimismo alemanista, en el que se enfrentaron varias corrientes ideológico-políticas, inmersas en un nacionalismo exacerbado, con el hallazgo de los restos de nuestro amado Tlahuani, realizado por una profesora, arqueóloga, feminista y de izquierda, imagínense todo eso junto, que guiada por sus fuertes convicciones indigenistas, le creyó a un pueblo y a un gobernador ávidos de reconocimiento político y social. Sin embargo, la enorme polémica, gigante, no me la imaginé tan enorme, desatada alrededor de esos huesos, verdaderos o no, reveló también la urgente necesidad de un momento histórico de forjar una identidad aglutinadora, aunque fuera inventándola, que desde un principio se mostró bastante ambigua, si no es que imposible, porque detrás del supuesto conciliador mestizaje vegetaba latente el enorme desprecio por los indios vivos, haciendo mucho más negro y profundo el hoyo negro de la conquista y complicando más más de lo previsto mi tarea, que creo que iba a ser muy fácil, pero la verdad sigo encontrando cosas, ¿no? El personaje principal de esta historia era de por sí muy atrayente para mí, una enamorada de las imágenes y representaciones de la Malinche en la historia de México. Comparar los diferentes derroteros de ambos personajes prehispánicos da mucha tela que cortar. Ella, la Malinche, que jamás pudo entrar en el Panteón Nacional, ni siquiera de la mano de las feministas contemporáneas, a quienes ya no les interesa tanto reivindicar ni su traición ni su devoción, y se refieren más a su empoderamiento, pero a nadie se le ha ocurrido ni celebrarla, ni menos aún ir a buscar sus restos. Al contrario, ya para el siglo XIX, Cuauhtémoc era el padre del México independiente. Fray Servando Teresa de Mier, por ejemplo, ya se había proclamado años atrás descendiente directo suyo. Después, Benito Juárez habló retóricamente sobre su progenitor Cuauhtémoc-Sin. En fin, ya se había convertido en el símbolo de valentía, de patriotismo y de virilidad nacionales, cualidades que, como ustedes saben, cualquier héroe, de la latitud que fuera, debía portar. En el Porfiriato, la historia patria, la literatura, el teatro, la ópera, así como muchísimos discursos oficiales, loaban al más ilustre de los defensores de nuestra nacionalidad. Vaya, hasta la flamante cervecería regiomontana es bautizada con su nombre. Su fama llega a la cúspide cuando en 1887 se le construye por fin su monumento en el Paseo de la Reforma, en el que del Paso Troncoso, por ejemplo, da un discurso en náhuatl. Los pueblos indígenas de alrededor del DF llegan y danzan durante horas con sus trajes tradicionales. En el siglo XX, aunque ya no hay indígenas ni niños disfrazados de aztecos en sus conmemoraciones, su figura se transforma en el símbolo del antiimperialismo. En 1934, por ejemplo, don Lázaro Cárdenas llama a Cuauhtémoc a su primogénito. En 47 se acuñan monedas de plata de 5 pesos con su efigie. Aquí, desgraciadamente, no me va a dar tiempo de seguir glosando la detallada historiografía de sus imágenes a través de la historia. Hay trabajos buenísimos, como la tesis que sobre él escribió mi compañero Pablo Ferreira, que Guy dirigió hace muchos años, hasta bastantes artículos recientes que me encantaron y que acabo de leer. Solo voy a rescatar la anécdota que cuenta la respuesta de Cuauhtémoc a las quejas de su primo en el tormento, ¿se acuerdan? ¿Acaso crees que yo estoy en un lecho de rosa? Bueno, que tanto nos gustó cuando aprendimos sobre él en la primaria, pues esta fue inventada por el romanticismo del siglo XIX. Unos dicen que por Eligio Alcona, mientras que otros le otorgan a Prescott su autoría. Como quiera que haya sido, la historia conocida de Cuauhtémoc también proporciona muy pocos datos duros sobre el hombre, tal como la de la Malinche. Ni siquiera sabemos, por ejemplo, bien su edad, pues esta varía con el tiempo, de un joven mozo y consumado, de un joven mozo, del que habla Cortés, a un consumado estratega que hablan otros. Las versiones sobre aspectos de su vida crecen o menguan, pero eso sí, engrosan el mito.
Para nuestros fines hoy, solo me atengo a la historia oficial, que como todos ustedes saben, pero se la recuerdo, cuenta que Hernán Cortés lo apresa, se lo lleva a las Higueras, pero cuando se entera de que planeaba una rebelión, lo manda a ahorcar en 1525. No se supo más del lugar de su entierro ni del devenir de sus restos. Bueno, aquí podría comenzar mi historia. Sin embargo, tengo que remontarme un poco en el tiempo, a 1946. El hallazgo de Eulalia es 49, ¿no? Porque en 46 se desentierran por octava vez otros restos, los de su contrincante eterno, Hernán Cortés. A diferencia de la de nuestro bien amado Tlatoani, la imagen del conquistador, después de la independencia, ya había perdido todo lustre. Tanto así que en 47, cuando se celebrarían los 400 años de su fallecimiento, la fecha pasa inadvertida. Los tiempos ya no estaban para esa conmemoración. Los conservadores y los hispanistas, aunque dando pataletas tardías, habían perdido desde hacía mucho tiempo. La época pertenecía ahora a los indigenistas, apoyados por las esferas oficiales que pretendían la reivindicación del pasado indígena. Las instituciones oficiales, la antropología, la arqueología modernas, conducidas por Gamio, por Caso, por Marquina, valoraban las raíces autóctonas que inspiraban a los muralistas, a los músicos, a los literatos. En 47 también se encontraron los restos de los niños héroes y pocos después los de los soldados gringos y mexicanos que habían participado en la batalla de Lomas de Padierna un siglo antes. Esa fiebre de huesitis caldeó el ambiente y el debate que había suscitado el proyecto de conmemorar a Cortés inflamó aún más las conciencias. Después de que se analizaron los huesos del conquistador, confirmando su pequeña estatura, así como la deformación oseosa de sus piernas, Diego Rivera pinta un Cortés deforme y sifilítico en su Moral de la Conquista en Palacio Nacional. Para equilibrar la balanza, los indigenistas sentían la urgencia de encontrar el cuerpo ausente del gran Cuauhtémoc. El libro del ministro del Interior, que no lo he conseguido, Héctor Pérez Martínez, se llama Cuauhtémoc, vida y muerte de una cultura, un año antes, en 48, se convierte en una suerte de Biblia que atiza aún más ese fuego identitario. Así que cuando en febrero de 49 empiezan a aparecer noticias en la prensa nacional de que en un pequeño poblado de Guerrero llamado Izcatiopan, un tal Salvador Rodríguez Juárez le había mostrado al cura local algunos documentos antiguos, uno incluso firmado por Motolinía, que afirmaban que ahí estaba enterrado el héroe, todos estaban listos para aceptarlo. El general Baltasar Leiva Mancilla, que era el gobernador del estado de Guerrero, solicita rápidamente a Lina su intervención, que manda a doña Eulalia Guzmán, especialista en documentos coloniales, a emitir su veredicto. Ella conoce a don Salvador Rodríguez y se fascina con los papeles que le muestra y con la supuesta larga tradición oral que recreaba una convincente leyenda en la que durante varios días los pobladores actuaban el transporte de un cuerpo. Esa era la tradición. Si doña Eulalia se dio rápidamente cuenta de que los documentos no eran originales ni del periodo colonial, no dijo nada. Y don Salvador le mostró otros fabricados expresamente, dice Paul Gillingham, a quien sigo en esta historia y que Pepe me hizo el favor de mandar y me fascinó, en los que se afirmaba que esos documentos habían sido recopiados porque los originales estaban en muy malas condiciones. Don Salvador también le mostró una carta viva escrita por su abuelo, que en realidad es el inventor de todo este tinglado, don Florentino Juárez, en la que legaba a sus descendientes una historia oral que completaba todos los huecos que la historia oficial de Cuauhtémoc tenía. No se sabía, por ejemplo, y el documento lo atesta, que su madre, la madre de Cuauhtémoc, pertenecía a una familia noble chontal de Izcatiopan, que había sido llevada a Tenochtitlán cuando los mexicas conquistan la región, que se había casado allá con un noble de Tlatelolco y que su hijo, Cuauhtémoc, había sido criado en Izcatiopan y llamado al Valle de México para defenderlo de los españoles después de la conquista. Que después de ahorcado, algunos de sus hombres logran escapar de los españoles, rescatan el cuerpo y lo regresan al pueblo en donde lo entierran.
Después llegaría Motolinía, quien lo reentierra en el lugar donde ahí van a construir la iglesia. Apoyando aquella tradición oral desde tiempo inmemorial, según los informantes de doña Eulalia, se mantenía prendida una veladora en el altar, precisamente donde se encontraba la tumba. A pesar de que doña Eulalia era también arqueóloga, solicita a Lina un experto que nunca llegó. No es raro, ¿verdad? Que ahora todavía pasa eso. Entonces no llegó. Y entre tanto, entre el gobernador, como toda la población, urgidos del desentierro real, la presionan y la obligan a comenzar la excavación en condiciones bastante precarias. El 20 de septiembre comienzan a cavar bajo el altar y el 26 se topan por fin con una placa de cobre con las inscripciones 1525, 1529, Rey y Señor Cuauhtémoc. Una punta de flecha, unas cuantas cuentas y huesos calcinados. Se cuenta que uno de los peones cae de rodillas y exclama: gracias a Dios porque voy a ver por fin a mi rey. Las campanas comienzan a repicar y Eulalia sale al atrio de la iglesia con la placa en alto. Está la foto bien bonita, con la placa en alto, a decirle al pueblo ahí reunido que ahí yacían los restos del gran Cuauhtémoc. El gobernador, que había hábilmente previsto todo, fue el primero en hacer una guardia de honor, y la noticia con esa fotografía recorre como pólvora la prensa nacional. A los pocos días ya llega Lina, el mero director, ahí sí, Marquina, con el eterno amigo de Eulalia, don Alfonso Caso, quien se sorprende por la pobreza de la tumba. ¿Y las joyas? Dicen que preguntó. Al estar rodeado por la aguerrida y ferviente población, unos dicen que muchos con machete, se comprometen rápidamente Marquina y Caso y dicen que sí son los restos. ¿Sí? No se imaginan la serie de festejos, de discursos, de concursos que se organizan a todos los niveles, y resumo aquí solo lo más que me pareció más chusco. El secretario del PRI, por ejemplo, compara a Eulalia Guzmán con la corregidora. El representante del DDF afirma que Cuauhtémoc era el guerrero más grande de la humanidad, mayor incluso que César y Carlomagno. Y otro afirmó que era el evento más importante de nuestro siglo, y luego dice: bueno, después de la penicilina. Movilizados por el flamante PRI, maestros y ejidatarios acudían en peregrinación cívica al altar de la patria. No me digas que esa soy yo. No. Su monumento, al altar de la patria, ¿cuál? Pues, obviamente es su monumento, ¿no? Que se convierte en un lugar increíble de adoración. 1950, o sea, el otro año, fue bautizado el año de Cuauhtémoc. Los ánimos no flaquearon cuando el 19 de octubre, ven que ya había sido el ¿qué? En septiembre, es hasta el 19 de octubre, cuando la primera comisión que Lina organiza para autentificar los huesos afirma que no pertenecían al Tlatoani, sino a 5 individuos diferentes, y que el cráneo era nada menos que de una mujer. Ahí Cecilio Zavala se atacó y dijo esto, dice: no deja de inquietarme que vayan a coronar con un cráneo de mujer al héroe más viril de nuestra historia. Silvio Zavala, Eusebio Dávalos, Javier Romero, que era director de la ENA cuando estudiamos, afirmaron que a pesar de todo, la historia de Cuauhtémoc era la de la reivindicación de un México mestizo, que también dignificaba al fraile español y cristiano, Motolinía, que recoge con amor sus despojos y los entierra. Porque no hay que olvidarlo, ya se había bautizado Cuauhtémoc. La prensa entonces los llama de sabios oficiales y se ensaña contra todos, tildándolos de antipatrióticos y antimexicanos. El gobernador de Guerrero condena ese dictamen como crimen contra la patria. En una comida que las feministas brindan a doña Eulalia, Diego Rivera declaró que no eran sabios, sino resabios, y la SEP se vio obligada a afirmar que la grandeza de Cuauhtémoc estaba más allá de sus restos materiales, y enterró sabiamente ese dictamen. Y publicando lo de Eulalia, después de ese primer dictamen, que no fue publicado, Caso y Marquina
pues cambian de opinión, se ven obligados a estar con el INA, ¿verdad? Y entonces muchos los acusan de temer por sus propios huesos que los mantenían en la nómina oficial. Eulalia Guzmán no flaqueó jamás. Con el criminólogo Alfonso Quirós Cuarón comenzó una investigación propia, apoyados por el Banco de México y por personalidades académicas como Luis Chávez Orozco y muchos otros asociados al Partido Popular de Vicente Toledano, que se acababa de formar un año antes y del que doña Eulalia había sido miembro fundador. Este grupo fue llamado Pro Huesos y avaló científica y objetivamente la autenticidad de los restos del mártir y héroe supremo de la historia de nuestra patria. Diego Rivera, adalid de dicha agrupación Pro Huesos, que dijo cosas increíbles. Dice, fíjense, examina los huesos y pinta con los huesos, así los pone, a un Cuauhtémoc alto, fornido, majestuoso, guapísimo. Exclamó, todos los que nieguen su autenticidad deben ser fusilados por la espalda, como traidores. Entonces Eulalia y ese grupo empiezan a escribir bastante sobre estos hallazgos y sobre Cuauhtémoc en la revista Cultura Soviética. Y entonces, es una revista que acabo de descubrir, que ya tengo todos los números en donde ella escribió, pero ya no está aquí en la ponencia. Y entonces el periódico Excelsior los acusa en muchos artículos de montar una conjura comunista para desatar el rencor social con la bandera de la reivindicación del mundo indígena, ¿no? Entonces, si se fijan, son los indigenistas entre sí peleándose. La SEP entonces se vio orillada a formar una nueva comisión que será llamada la Gran Comisión para zanjar de una vez por todas el debate. Alfonso Caso, Manuel Gamia, Guiberto Jiménez Moreno y ocho más forman parte de ella. Y tal vez para no ser acusados de malos mexicanos, todos ellos montan una guardia de honor en el Monumento de Reforma antes de comenzar el estudio. Una vez más, el veredicto fue negativo. Los documentos son falsos, la placa es moderna, los huesos son de por lo menos 4 individuos diferentes. El cráneo es de una mujer. Uno de ellos declaró que lo fácil hubiera sido dejarse alucinar por las inclinaciones místicas de esos grupos entusiastas. Jiménez Moreno, por ejemplo, se siente injuriado y afirma ser científico y no torcer la verdad por móviles patrioteros. Así todos van declarando, ¿no? Y una vez más, el reporte fue enterrado convenientemente y la SEP se lava las manos. La cuestión no quedó ahí zanjada. Fíjense, en 1976, ya bajo Echeverría, el INA ordena una nueva revisión y nuevos estudios de los hallazgos de Izcatiopa, concluyendo que nada hacía afirmar que esos restos fueran del último señor de los mexicas y heroico defensor del México Tenochtitlan. Y tal como sucedió con las anteriores, veredictos que negaban su autenticidad, estos también fueron estratégicamente enterrados. Así como a finales del siglo XIX, el hábil cacique don Florentino Juárez había sembrado cuidadosamente los del Tlatoani, producido pruebas escritas e inventado viejas tradiciones orales que Gilligan estudió puntualmente. Desgraciadamente el tiempo se me acaba y debo ya concluir, porque Guy nos dijo que 7 cuartillas. Aunque no he hecho, como se han dado cuenta, sino más que comenzar. Me falta aún atar muchos cabos y responder muchísimas preguntas. Aquí solo pude mostrarles cómo Cuauhtémoc y su estoica imagen fue utilizada por todos, pues era el único que podía sintetizar lo que debía o lo que podía encarnar el mestizo, como cimiento de la mexicanidad. Eso sí, solo podía hacerlo en tanto ente mítico, espíritu de nuestra raza, decían unos. A pesar de todo lo anterior, Izcatiopan hoy es de Cuauhtémoc y un pequeño altar dentro de la iglesia sigue velando sus restos. Las feministas piensan que el hecho de que Eulalia fuera una mujer, tampoco femenina, unas dicen que no era nada agraciada, que tenía bigote, un humor de perros y que nunca se casó, fue determinante para que el resultado de esta empresa fuera tildado de fraude y que ella hubiera perdido todo crédito. Hay colegas que dicen que hasta perdió la razón. Yo lo dudo, porque permaneció en su puesto en el INA hasta que se jubiló, ya grande,
Y diversas e importantes personalidades la apoyaron a lo largo de todo esto, de veras, no solamente Diego Rivera o Chávez Orozco, con casos sí rompió, pero muchos siguieron con ella. Diversas, sí, las escuetísimas, hay muy pocas biografías que encontré de ella, pero todas muestran su gran capacidad de estudio, de trabajo, los muchos puestos que tuvo, lo importante de sus misiones. Vasconcelos la nombró la primera alfabetizadora nacional, pero también la mandaron al extranjero, estuvo 4 años buscando documentos en todos los archivos de Europa. Pero también nos dicen que sus fuertes convicciones sociales, feministas e indigenistas la cegaban. Su pueblo natal hoy también se llama Cuauhtémoc. Nació en Piedragorda, pero ahora se llama Cuauhtémoc por ella. Y entonces solo puedo concluir que parece que es Cuauhtémoc quien porta en sí los síntomas de su propio fracaso. Ícono de resistencia, sí, pero también de imposible conciliación. Esta historia puede ser también entonces la de los límites del nacionalismo y del indigenismo, pues como afirma Gilligan en su libro, el fraude es intrínseco del nacionalismo.